En Hechos capítulo 10, por favor. Hechos 10, comenzando en el primer versículo, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Aquí tenemos a un personaje que se llama Cornelio. Y Cornelio no es judío, es gentil. Gentil es todas aquellas personas que no son judías, que no son judías. Entonces, Cornelio, dice la palabra de Dios, que era un centurión. Tenía un rango alto en el ejército romano. Lo más posible, el jefe de 100 soldados, de ahí viene la palabra centurión o algo parecido. Cuando leemos el texto, dice que era piadoso, así lo describe, temeroso de Dios, hacía muchas limosnas, oraba a Dios. Fíjese qué características de Cornelio. Todo eso son cosas muy buenas para tener. O sea, de otra manera diríamos, Cornelio es buena onda. ¿Ok? Hace muchas cosas bien buenas. Pero lo que vamos a aprender aquí con Cornelio es que no es suficiente ser buena onda para llegar al cielo. Aún siendo piadoso, haciendo muchas limosnas, orando a Dios, aún con todo eso te falta para llegar al cielo. Te quedas corto, eso lo aprendemos. Porque luego le habla el ángel, tiene esta visión, y le dice que Pedro le va a enseñar lo que es necesario que haga. Te faltaba algo, Cornelio. Algo que tus limosnas, algo que el ser piadoso no podía alcanzar, y eso es la salvación. Siendo piadoso, siendo gentil, amable, generoso, pues te alcanza como para que la gente opine bien de ti, para que la gente piense bien de ti. Este camarada es chido. Pero no te alcanza para el ticket, el boleto al cielo. Y por eso Dios se tiene piedad de Cornelio y le va a enviar a Pedro para que le enseñe lo que es necesario, lo que hace falta. El día de hoy la gente ve las religiones, que son muchas, ¿no? ¿Cuántas religiones conoce usted? Muchas. Las denominaciones, el cristianismo, tantas ramas del cristianismo. Y lo mismo de las demás religiones, ¿eh? El judaísmo, muchas ramas del judaísmo. Los musulmanes, también muchas ramas. Y dentro de las mismas sectas están divididos varias ramas de los mormones. Y las personas voltean a ver a la religión así. Y dicen, pues todas son iguales. Todas son iguales. Mi esposa y yo visitamos a una persona en el hospital no hace mucho. Y alguien ahí en el hospital dijo, pues yo le digo
a tal persona que todas las religiones tienen buenas intenciones. Con que se ore a Dios, con eso tenemos. Todas son la misma. Y la verdad es que sí, la gran mayoría de las religiones son iguales. Si las pudiéramos así como todas las religiones en un libro, diríamos que el 99 o más por ciento son igualitas. Porque todas les piden que haga algo para poder obtener la gracia de Dios. Toda la religión le va a pedir algo. Por lo general cae en eso de ser piadoso, en dar limosnas, en orarle a Dios. Si tú haces eso, vas por buen camino, te vas a ganar la gracia de Dios. Entonces, hay religiones que le dicen, si tú todavía quieres agarrarte el favor de Dios, tienes que hacer algo más, que también es la gran mayoría de ellas. Le van a decir, hazte monje y te vas a un convento, o hazte sacerdote, o algo extra para que tú ganes la gracia de Dios. Con excepción del cristianismo, el verdadero cristianismo. El cristianismo, gracias a la revelación de Dios, nos hemos dado cuenta que no hay nada que podamos hacer para ganar el favor de Dios. No importa cuánto dinero usted dé, no se completa la salvación. No importa cuántos latigazos se den en la espalda, usted no se va a completar la salvación. O sea, no importa nada de lo que haga, nada de eso aporta para la deuda que tiene para poder comprar el boleto y entrar al cielo. Eso es lo que le dice el verdadero cristianismo. Usted no se completa para entrar al cielo. Nuestras mejores obras, ¿qué dice? Son como trapos de inmundicia. Así dijo Dios. Lo mejor de lo mejor de lo mejor que puedas hacer delante de mí, dice Dios, son como trapos de suciedad. A eso es a lo que hemos llegado a concluir con la revelación divina. Entonces no se trata de cuántas veces me bautizo, o cuánto camino de rodillas, o cuánto dinero doy, o qué tipo de ropa uso, o qué comidas como y cuáles no como, qué bebidas bebo y cuáles no bebo. No se trata de nada de eso. Entonces, si usted se da cuenta, el verdadero cristianismo es diferente al resto del cristianismo y totalmente diferente a cualquier otra religión. Entonces, algunos de las otras religiones han llegado a decir, pues, su religión es una religión muy barata. Al darse cuenta de lo que predicamos, le dice a alguna de estas religiones que le exigen a usted orar 5 veces al día y que vaya y haga estas obras y aquellas, le van a decir, pues tu cristianismo es barato, no tienes que hacer nada para ganar la gracia de Dios. Pero no es barato, a Jesucristo le costó. Pagó un precio que nosotros jamás hubiéramos podido pagar. Dice la palabra de Dios que Jesucristo, siendo en forma de Dios, siendo Dios, se despojó. ¿Y esto está en cuál carta? Se despojó a sí mismo. Tomó forma de siervo y se hizo obediente. Se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces le costó mucho a Jesucristo pagar por nuestra deuda, pero la pagó al 100. No dejó nada de deuda. Y entonces el cristianismo dice, si tú aceptas a Jesucristo, serás salvo. No es si tú ofrendas, si tú diezmas, no es si tú cambias tu vestimenta, es si tú aceptas a Jesucristo. Serás salvo. Pero es el rollo que acepto de Jesucristo. Y es lo que Cornelio tenía que aprender. Es para eso que tenía que ir Pedro, para enseñarle. Es por eso que nos congregamos. Por eso Jesucristo instituyó a la iglesia, para educarnos unos a otros. Por eso en Mateo 28 Jesucristo dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Y luego dice,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, ahí es donde entra Pedro en la imagen. Cornelio era un hombre que quería agradar a Dios, quería estar bien con él, tenía buenas intenciones el brother. Pero le dice el ángel, Pedro te enseñará lo que es necesario hacer. Y ahora continuamos con la cita, brothers. Versículo 9 de Hechos 10 en adelante. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Ahora Pedro, a diferencia de Cornelio, es judío. Judío. Ahora, judío, algunas veces no entendemos bien la onda, porque hay gente que viene de la descendencia hebrea, que por lo general les llamamos judíos, ¿ok? De la descendencia hebrea. Y hay gente que su religión es judía, Pedro era de los dos, ¿ok? Pedro era de los dos, descendencia hebrea y religión judía. Ahora, pues son los únicos que no son gentiles, los judíos, brothers. Y ellos tienen leyes dietéticas muy rigurosas de qué cosas se deben de comer y qué cosas no se deben de comer. O sea, hay la ley dietética, le dice que hay alimentos permitidos, que son los kosher, y hay alimentos prohibidos, cosa que no se debe de comer. Y no nomás eso, la ley dietética le dice cómo debe de preparar los alimentos y cómo debe de consumir los alimentos. No es nomás entrarle, ya sí, esto se vale y a mordidas a la vaca. Es cómo hay reglas para todo. Y esto sucedió, brothers, desde siglos, desde que salieron de Egipto como nación, desde que nació la nación de Israel. Desde ahí Dios les dio reglas, les dio mandamientos y entre eso les dio qué se puede comer y qué no se pueden comer a esta nación, la nación de Israel. Cuando nosotros hablamos de leyes en la Biblia, por lo general mencionamos una de 3 leyes, sobre todo cuando nos referimos a Israel. Está la ley moral y está escrita en la Biblia. Está en la Biblia escrita la ley ceremonial y está la ley civil o judicial también podríamos decir. Por lo general estamos intentando identificar cuál de las 3 leyes son. Si estamos viendo una ley ceremonial, una ley civil o la ley moral. Y muchas personas cuando van a la palabra de Dios no pueden distinguir entre una y otra y quieren que todas sean igual, por eso tienen problemas para obedecer la ley, porque como no son el pueblo de Israel, no saben a cuáles leyes están sometiéndose o se deberían de someter. Pero luego parece que hay una 4ª ley, la ley dietética. La ley dietética, y para muchas personas la ley dietética cae en su propia categoría.
pero no para todos los cristianos, brothers. Algunos cristianos dicen que la ley dietética está dentro de la ley moral y por eso todavía la quieren seguir practicando el día de hoy, porque todos nosotros debemos de someternos a la ley moral, como los 10 mandamientos, es ley moral. Pero hay otros cristianos, brothers, que dicen que la ley dietética cae dentro de la ley ceremonial. La ley ceremonial que la vino Jesucristo a cumplir. Y hay otros brothers que dicen que la ley dietética cae dentro de la ley civil. ¿Ok? La ley civil. Y pues si le doy ejemplos de eso, pues nomás hay que voltear a ver a nuestros alrededor donde vivimos el día de hoy. Ahora, brothers, tenemos leyes en nuestros alimentos. Aquí en Santa Fe, aquí en Nuevo México, aquí en Estados Unidos. Hay cosas que el gobierno permite vender y consumir y hay cosas que el gobierno no permite. Y no nomás, en realidad no me estoy refiriendo a drogas y cosas así por el estilo. ¿Saben cuánto es conocen la leche bronca? ¿Y saben que está prohibida vender leche bronca aquí en Estados Unidos? Es ilegal. ¿Pero por qué? Es pecado tomar, vender leche bronca. Por ejemplo, está prohibido vender o comprar los pulmones de la oveja. Está prohibido aquí en Estados Unidos. No puede. Es más, no puede comer caballo. Yo creo que por eso no dejan pasar las salchichas Chimex. No dejan comer caballo. ¿Es ley moral? ¿Ley ceremonial? ¿O ley civil? Entonces, ese es el argumento de muchos cristianos. En Israel y el Pentateuco, más bien el Pentateuco se fue dado para Israel. Israel era una nación con gobierno, con leyes, como una nación tiene leyes, brothers. Y entonces, brothers, ahorita en la actualidad podemos ver que se están intentando prohibir ciertos sintéticos en los alimentos, ciertos colorantes, se están intentando prohibirlos, brothers. Aquí en Santa Fe han intentado por mucho tiempo vender las bebidas azucaradas o ciertos tamaños de bebidas azucaradas. ¿Por qué? Pues porque provocan mucha la obesidad y muchos dicen, eso debería estar prohibido. Y si algún negocio vende las bebidas de 42 onzas, a la cárcel. Están intentando poner leyes, brothers. Los judíos, volviendo con los judíos, que Pedro es judío, tenían leyes estrictas de alimentación, brothers. Leyes bien estrictas de alimentación. Y todavía ahorita están los judíos y aquellos wannabes que también, bueno, ¿cómo se les diría a los wannabes? Aquellas personas que se quieren hacer judíos antes de hacerse cristianos. Prosélitos. Esa es la manera bíblica, ¿verdad, brother? Que quieren también someterse a la ley alimenticia, a la ley dietética. Entonces ese es el trasfondo para que usted entienda. Entonces Pedro dice aquí la palabra de Dios que tiene una visión y que se le baja del cielo todos los animales que existen. En resumen son todos. Ahora, aquí dice todos los cuadrúpedos terrestres. De que todo, dice todo. Y luego le dice a Pedro que toda su vida se ha cuidado porque siente que esta ley dietética va conectada con la ley moral, con la ley ceremonial, que se tiene que obedecer al pie de la letra. Y si usted estudia la ley judía, la historia judía, se da cuenta que de todas las leyes, la única ley que verdaderamente guardaron los judíos fue la ley dietética. No guardaron la ley moral. No guardaron la ley civil y aún el día de hoy no pueden guardar la ley ceremonial. Pero la ley dietética, esa sí la tenemos bien amarrada. Pero ¿y las otras leyes qué? De cierta manera, la ley dietética, la ley de alimenticia se convirtió en the top priority. Lo más importante de lo importante. Entonces llega
el ángel la visión con Pedro, le dice, tú come, éntrale, dale, caballo, éntrale, tú come. Y Pedro, cuando le dice mata y come, dice Pedro, no. Así dice aquí, el versículo 34, no, secote, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y luego le repite, y dice que 3 veces le repitió el ángel. Esta plática se dio vueltas, y Dios le dice, el ángel le dice, lo que Dios limpió, no lo llames común. Ahora, lógicamente, cuando usted sigue leyendo la historia, aprendemos lo que está intentando enseñar aquí, la prioridad. Aprendemos que le estaba dando una lección Dios a Pedro de alcanzar a los gentiles para Cristo. Con esta visión de alcanzar a los no judíos para Cristo. Y ya lo podemos ver desde ahorita, porque ya había entrado Cornelio a la imagen. Porque los judíos consideraban, y todavía el día de hoy por eso tiene muchos problemas, que todos los que no son judíos son como basura. Son como basura. Así. Si detestas al marrano, detesta más al gentil, al romano, al griego, al mexicano. Porque no son judíos, son sucios. Y mientras más leemos la historia, nos vamos a dar cuenta que es cierto el pensamiento que tenía Pedro acerca de aquellos que no son judíos. Suciedad. Entonces, para dar esta lección tan asombrosa, donde Pedro, tienes que alcanzar a aquellos gentiles para Cristo, tienes que alcanzar, la salvación no es nomás para los judíos, la salvación es para todos, para darle esta lección. Dios vino trabajando desde siglos atrás con la ley dietética. Y llega el momento donde Dios le dice, come marrano, come marrano. Y Pedro dice, no, le dice, come marrano. Ay, no, ustedes se salen, ¿no? Aliméntate del marrano. Y Pedro le dice, no, ¿qué pasó? Yo nunca le voy a entrar a eso. Y la lección es, la salvación que tú tienes es para todo el mundo. Todos son bienvenidos. Todos son bienvenidos. No importa quién sea. Todos tienen lugar en el reino de Dios. Eso fue un golpe duro para los judaizantes, para los judíos, brothers. Todavía el día de hoy tenemos muchas iglesias que se quieren hacer judías. Muchas. Andan con el shofar. Cálmese, brother, me asustó bien gacho. Porque buscan, sienten que hay cierta santidad en esos objetos. Dios les había dicho desde hacía mucho, les había advertido desde siglos antes que la salvación era para todo el mundo, pero el judío no quiso entender. Allá en el Pentateuco, cuando la nación salió de Israel y andaban por el desierto, empezaron a quererse la nación de Israel mezclar con las demás naciones. Y los hombres de Israel empezaron a tener relaciones con las mujeres de otras naciones y a abrazar su paganismo. Y viene matanza sobre todos. Llega un momento donde Israel piensa, hoy no, necesitamos separarnos, nada que ver con ellos. La idea era que ellos no te influenciaran a ti, no que tú no los influenciaras a ellos. Y ellos decidieron separarse de todos, separarse de todos. Pero fíjese cómo les había dicho Dios a través de los profetas en varias ocasiones. Los planetas, ando bien perdido yo. Fíjese cómo les había dicho en Deuteronomio 7:6. Les dijo, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la tierra. ¿Okay? Ellos dijeron, nosotros somos especiales, más que todos los pueblos. Y en Isaías 49 les dice, ahora pues dice Jehová, les empieza a hablar Jehová, versículo 6, poco es para mí
que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. Poco, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Dice Dios, es poco para mí nomás Israel. Eso es lo que les dijo bien claro. Yo quiero a toda la tierra. Y que Israel sea la luz de toda la tierra. Y Jesucristo, que es el siervo de Dios, es el que es la luz para toda la tierra. Entonces este es Pedro que ya tenía a Jesucristo, brothers. Ya tenía a Jesucristo. Pero tenía un problemita. La tradición, la cultura, la mal entendimiento de los alimentos, qué se vale, qué no se vale. Y entonces recibe la visión. Mata y come. Jesucristo también le había enseñado a Pedro, pero Pedro también batalló para entender. En Mateo capítulo 7, versículo 18 al 19, dice Jesucristo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que fuera, todo lo de fuera que entra en el hombre, no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Mire qué no, hombre, este Jesucristo se avienta, lo deja claro, lo deja claro. Le dice Jesucristo, todo lo que entra fuera en el hombre no lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Y fue el Señor Jesucristo quien lo escribió. Ya en Colosenses tenemos una lección otra vez al respecto, y el capítulo 2 de Colosenses, versículo 16 al 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Dice Colosenses, todo eso era sombra. Había una enseñanza atrás de todo eso. Había una enseñanza. Entonces se pregunta usted, ¿por qué pues recibieron la ley dietética? Y ahora a Pedro le aparece la visión de mata y come. Pues por eso, versículo 17, Colosenses 2, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Había una enseñanza. Por un tiempo el pueblo de Israel fue el elegido. El elegido. Pero ahora que dice primera de Pedro, hablándole a los gentiles. ¿Y por qué sabemos que es a los gentiles, aparte de todo, Pedro? Porque mismo Pedro dice, antes no eras pueblo de Dios, pero ahora sí eres pueblo de Dios. Mas vosotros sois nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Y nos está hablando a nosotros, los que antes no éramos pueblo de Dios. Jesucristo también dijo bien clarote, tengo otro rebaño, dijo Jesucristo. Tengo otro rebaño que ha de venir. Entonces ahí está la lección. Sí se agarró algo que está muy arraigado a los judíos, de los alimentos, para poder dar la lección de algo más que estaba muy arraigado a los judíos, que eran los gentiles. A los gentiles mire, vamos a leer, versículo 17 en adelante. Y mientras Pedro estaba, volviendo a Hechos 10, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, pues yo los he enviado. Entonces Pedro,
Descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y quien tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Se va Pedro, pero no se va solo, se lleva unos brothers de Jope. Versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró, y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis, aquí va, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Qué tanto los querían a los extranjeros? Dice: cuán abominable es para un judío acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? La visión de los alimentos le había mostrado a Pedro algo más importante, algo más significativo. Pero Dios nunca va a usar una imagen de error para enseñar una verdad. Es importante. Pedro quedaría todo confundido. Entonces, ¿se vale el marrano o no se vale? Pedro hubiera quedado hecho garras. Más adelante vamos a darnos cuenta en capítulo 15, cuando viene el primer concilio en Jerusalén, que ven qué les van a prohibir y qué les van a exigir y qué se tiene que hacer con los gentiles que están viniendo a los pies de Cristo, y los judaizantes, los que están a favor de que se hagan judíos, quieren que se circunciden, que no coman esto y que no coman aquello y que no beban acá y que guarden los días de fiesta. Y cuando se hace la reunión del capítulo 15, el primer concilio de Jerusalén, no les piden más que se aparten de los ídolos, que se aparten de la idolatría. No les dicen: y que no tomen coca, y es prohibido el café, y no se valen los chicharrones, que no le embarren manteca de puerco a la tortilla de maíz recién hecha. No les ponen nada de reglas, porque Jesucristo nunca usaría una mentira para enseñar una verdad. Más bien, esa verdad dietética les dio enseñanzas, lecciones. Por muchos siglos se guardó para venir a concluir con el Nuevo Testamento prácticamente, brothers. Fíjense, les dijo: cuán abominable es para un judío acercarse a un gentil, a un extranjero. Pero Dios me ha enseñado que no los llame común, que no los llame inmundo. Nada hay inmundo, nada hay común. Ahora, de los alimentos, pues Pablo habla mucho. No me quiero extender, así que mejor le seguimos aquí. Brothers, como ya le dije, Dios les había dicho: ustedes son pueblo santo. Ustedes son especiales. Y la gran verdad de eso es que de ahí viene el Señor Jesucristo. Nos muestra bien clarito que Dios no eligió una nación, Dios formó una nación. Y vino controlando desde Adán y Eva, los elegidos, para que de esos elegidos naciera Jesucristo. De Adán y Eva, ¿quién fue el elegido? Set. De Set, Noé. De Noé, Sem. De Sem, Abraham. De Abraham,
Isaac. De Isaac, Jacob. De Jacob, Judá. De Judá, diríamos que David. Vamos a hacernos la fácil. De Judá, David. Y diríamos de David, José y María. Ambos son descendientes de David. Y de ahí viene Jesucristo. Miles de años de historia para demostrarnos que Dios está en control de todas las cosas. Que Dios tiene un plan para nosotros desde antes del comienzo del tiempo. Y que lo que Dios dice se cumple, se hace. Para eso se eligió la nación de Israel. Para que fuera bendición para todas las naciones a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. No nomás para los judíos, para todas las naciones. No los veas como sucios, Pedro, a los judíos, a los gentiles. No los vean como inmundos. Velos como hermanos, como brothers. Entonces, en Zacarías capítulo 2, versículo 11, dice, y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día. ¿Cuántas naciones? No nomás los judíos, ¿verdad? Dice, muchas naciones a Jehová en aquel día. Y me serán por pueblo. ¿Se fijó? Y moraré en medio de ellos, de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. ¿Cuántas naciones? Muchas. ¿A quién se lo dijo Zacarías? A los judíos, a Israel. A Israel. Brothers, cuando usted lee la genealogía de Jesucristo, que está en Mateo y en Lucas, si usted lee esa parte que muchos consideran aburridos, se va a dar cuenta que no solamente hay judíos o hebreos en esa genealogía. Hay 2, 3 de ahí que no eran hebreos y son ancestros de Jesucristo. ¿Se acuerdan de 2, 3? ¿Quién? Rahab, era de Jericó, un pueblo enemigo de Israel. ¿Quién más? Ruth, otro pueblo enemigo de Israel. Enemigo de Israel. Era moabita. Moabita. O sea, Dios constantemente le dijo a Israel, yo soy Dios de todo el mundo. Israel se aferró con la idea de que eran únicos y únicos y únicos. Y no es cierto, brothers. Voy a empezar a concluir, lo demás lo dejamos para la semana que viene. Brothers, el día de hoy así pasa. Hay veces que el chamuco quiere seguir manteniendo ese engaño, haciéndole creer a la gente que no es digna de venir a los pies de Dios. Engañando a la gente. Tú ya ni vayas a la church. ¿Para qué te acercas a la iglesia, cochino, lo que hiciste ayer? No vayas, no busques. Mira cómo te portas. Siempre, lo que más ha usado Satanás, yo creo, a través de los siglos, ha sido culpa, sentimiento de culpa, indignación. No puedes presentarte delante de Dios, mejor embárrate más, mejor síguele en el mundo. Pero cuando vemos a Dios, Dios es un Dios generoso, perdonador. Y es un Dios para todos. Todos son bienvenidos delante de Dios. Y es difícil para algunas religiones, como habíamos dicho antes, porque cuando dicen asesinos, pueden venir delante de Dios, violadores, asaltabancos, drogadictos, alcohólicos, flojos, ociosos, diríamos. Todos pueden venir delante de Dios. Cuando usted viene delante de Jesucristo y lo recibe, y las lecciones que siguen, usted lo acepta, pero lo acepta como Señor y Salvador, como Dios, como el mandamás. Cuando usted lo recibe en su ser, no nomás la idea de quién es Jesucristo, pero lo acepta verdaderamente, y no la religión, no la denominación, eso nunca lo va a salvar. A Jesucristo, usted recibe el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo transforma. Y el Espíritu Santo no lo transforma para ser salvo. El Espíritu Santo lo transforma porque ya es salvo. Ya es salvo. Y es asombroso. A su familia le va a encantar eso. Porque cuando el Espíritu Santo llega a su vida, usted de repente ya es mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor hija, mejor amigo, mejor hermano. O sea, mejora, hasta mejor trabajador. Hasta a su patrón le conviene.
Era una de las defensas que daban los cristianos en los primeros siglos cuando los estaban acusando los romanos de todo esto. Mandaban cartas y decían, no, miren, nosotros les convenimos a la sociedad. Y esa era la defensa de los cristianos, lo que se le llama apologética. Así comenzó. Nosotros les enseñamos a someterse a sus amos. Les enseñamos a que sean buenos con sus taxes, con sus impuestos. Eso mandaban, nosotros los estamos haciendo mejores y ustedes nos quieren matar. Entonces, le conviene a todo el mundo cuando Dios centra su vida, cuando usted lo acepta, acepta el sacrificio, el pago que Él dio en la cruz. Y le conviene hasta su cartera, porque todo lo que se iba a gastar en cigarros o en alcohol o en drogas, ya se lo puede ahorrar. Se ahorra mucho en cerveza. Y no le estoy diciendo porque la cerveza lo va a enviar al infierno. No, es por la adicción. El problema es la adicción. La adicción. Pero no deje que el chamuco lo engañe. No, Dios es para todos, mija. Para todos. Y si usted está vivo, es porque Dios es para usted todavía. Dice la palabra de Dios en Hebreos, porque está escrito que el hombre muera una vez y después el juicio. Ahí es donde ya, si no aceptaste a Jesucristo, a Dios en esta vida, ya no hay purgatorio después de aquí. Que no te digan, que no te mientan. No hay una chance de arrepentirse después de esta vida. Lo dice bien claro la palabra de Dios. Dios es para ti en esta vida. Aquí es donde se acepta. Ya en la otra vida, ya no hay. Ahí es donde se da cuentas por lo que se hizo en esta vida. Por lo que se eligió en esta vida. Entonces, ¿el engaño más grande cuál ha sido? De Satanás. La culpa, hacerte sentir que no eres digno de venir delante de Dios. Porque sigues teniendo errores, fallas. Porque seguimos pecando. Pero ¿cuál es la diferencia de un cristiano a un cristiano cuando peca? Pues que hay algo que nos molesta dentro de nosotros. No nos dejan pecar a gusto ya. O sea, ya ni a gusto puede pecar uno. A diferencia de uno cuando todavía no es cristiano, uno esconde y oculta. Y según Gálatas 5, practica el pecado. Dice Gálatas 5, creo que es el 19 en adelante. Y el 20 termina diciendo, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. La palabra clave es practican. Porque el cristiano sí se le chiripotea todo el asunto, pero no tiene como práctica ese asunto, porque hay una incomodidad dentro. Entonces, hermanos, Dios es para usted. Dios es para su primo, para su prima, para su amigo, para su compa, para su mamá, para su papá. En esta vida, aquí, el día de hoy. Dios es para los ricos, para los pobres, para los flaquitos y para los gordos. Es para los sanos, para los enfermos, también. Para los feos, para los guapos. Dios es para todos. Entonces, si usted ya tiene a Dios, compártalo porque Dios es para todos. Y en el momento que esa persona que usted conoce se vaya y usted no le compartió, usted tiene que saber, ya se le acabó a esa persona la chance. Si no lo aceptó aquí en la tierra, ya no hay más. Ya no hay más. Y es lo que fue a hacer Pedro. Para eso le hablaron. Concluimos con que Pedro les dice, ¿para qué me quieres? La próxima ocasión vamos a ver para qué lo quería.